Este video busca explicar por qué la importancia de la supervivencia del derecho romano es tan importante en Colombia y cómo se evidencia todavía la aplicación de las instituciones jurídicas en el país. Empezamos hablando del derecho romano con la metodología de la periodización. Esta visualiza cómo el derecho no se separa de la historia y aún las influencias romanas tienen un alcance espacial y temporal. Su periodización consiste en la génesis, periodo arcaico, periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Es necesario para el entendimiento de las instituciones jurídicas como personas, cosas, obligaciones, sucesiones y contratos, indagar por la historia espacial basándose en la recolección de saberes necesarios para la comprensión de saberes para estudiar las diferentes disciplinas y la historia general, para entender la estructura estatal, la evolución del derecho y jurisprudencia romana. A lo largo de la historia se dieron aportes a la filosofía del derecho como el positivismo, que proviene de Grecia en el siglo VIII a.C., en el periodo arcaico en Esparta, donde ya se dictaban oralmente las leyes de Licurgo, estableciendo un estado cognal y militarista a la par que se estaba fundando Roma. En Atenas, el siglo VII, se dictaban las leyes de Dracón, dando el primer ordenamiento escrito para un pueblo democrático y republicano, estableciendo la transición del derecho consuetudinario al derecho positivo. En Atenas, en el siglo VI, las leyes de Solón influenciaron la creación de la ley de las 12 tablas. Su expansión territorial provocó revolución en los plebeyos contra los patricios en el año 449 a.C. con la ley Valeria. En una simbiosis nace el naturalismo que influye con las teorías de la justicia, involucrando no solo a la naturaleza, sino también a la persona y su ser, y dejando a un lado el mito. Se habla a la par del logos, la razón, y el nomos, la ley, y se empieza a hablar de la teoría de la justicia desde Sócrates, Platón y Aristóteles, tres pensadores que junto a Cicerón dieron existencia al concepto de la jurisprudencia. Vamos a observar la importancia del derecho romano, o también lo podemos considerar las instituciones jurídicas romanas. Está catalogado por 5 regímenes. El primero es el régimen de las personas, 2, régimen de los bienes, tercero, régimen de las obligaciones, régimen de los contratos y quinto, régimen de las sucesiones. El derecho romano ha pasado por varios procesos. Uno de ellos es el evolutivo, científico, y ha tomado adaptaciones a las necesidades sociales de cada época. Si notamos este punto, él siempre ha mantenido un procedimiento evolutivo. Cabe recalcar que mantiene su vivencia en varios periodos. En la Edad Media aparecerá la supervivencia hasta la Revolución Francesa y permanecía hasta el día de hoy. Que cabe resaltar que el derecho romano ha mantenido durante varios siglos hasta el día de hoy su adaptación a la necesidad de cada época, y tanto así que es aplicable en muchos ámbitos del derecho. El Código Civil colombiano. La estructura ha cambiado con el tiempo, pero se han conservado los nombres. ¿A qué va esto? El Código Civil, desde mucho tiempo antes, como lo hemos visto en la historia del derecho romano, se ha mantenido. Van a haber 4 conceptos o 4 estructuras en los cuales tienen una complementación. Primero es el derecho romano, encontramos a las personas, está en el Código Civil del libro 1, persona física y persona jurídica. Segundo están los bienes. Los derechos reales se encuentran en el libro 2 del Código Civil. Cosas corporales se clasifican en cosas muebles e inmuebles. La tercera, sucesiones, derechos universales en el Código Civil, libro 3, la sucesión con testamento o sin testamento. Cuarto, obligaciones y contratos, derechos personales, la indemnización de daños y prejuicios. En estos 4 ámbitos vamos a ver cómo se mantienen o cómo llevan una complejidad y complementación el Código Civil colombiano,
que se mantiene en la actualidad hoy y lleva una complementación de tiempo atrás con la historia del derecho romano y todo lo que ha causado para que en el día de hoy se mantenga y pueda ser utilizable en muchos de nuestros casos de derecho. Ahora vamos a hablar sobre la definición de derecho romano. A lo largo de la historia han surgido variedad de definiciones de grandes pensadores y autores. Una de estas definiciones es la del profesor Augusto Montenegro, la cual dice: el derecho romano fue sin duda la máxima creación intelectual del pueblo romano y su más valioso legado cultural a la humanidad. Sus teorías e instituciones jurídicas han conservado vigencia hasta hoy. Otras definiciones comunes es que es el ordenamiento jurídico de Roma, son los principios de derecho que rigieron a Roma en sus distintas épocas. También dice que es el conjunto de preceptos romanos que rigieron a través de sus distintas épocas, desde sus inicios en el siglo 8 a.C. con Rómulo y su final en el siglo VI después de Cristo con el emperador Justiniano I. También se basa en tres términos que sería el pasado, con el ius romano, que es lo que rigió al pueblo, los libros, que es la recopilación de libros, corpus juris civilis, que son los libros jurídicos romanos, y la actual, que es el acontecimiento jurídico que actualmente se estudia y se denomina romanística. Ha sobrevivido tras tantos años y su aplicación se ve actualmente siendo la base del derecho. Como lo dice Miguel Ángel Ciuru, desde lo profundo de su historia, Roma idea conceptos que se construyeron en la referencia de casi todo el mundo de Occidente. Continuamos con la periodización del derecho romano. Para su mayor comprensión la dividimos en derecho público y en derecho privado. Derecho público en el siglo octavo a.C. con la monarquía, en el siglo quinto a.C. con la república y en el siglo primero a.C. con el imperio de Occidente y Oriente, el alto y el tardío, frente al derecho privado en el siglo octavo a.C. con el ius civili y las 12 tablas y en el siglo segundo a.C. con el ius gentium y el ius honorarium y en el siglo tercero después de Cristo con su decadencia. También lo podemos visualizar con la periodización unitaria. Su génesis en el siglo XII a.C. con las comunidades precitadianas, en el periodo arcaico, siglo VIII a.C. con la fundación de Roma, la monarquía y las 12 tablas, en el periodo preclásico, siglo IV antes de Cristo, llamado la República Nacional, con la jurisprudencia que dio paso a la ramificación del derecho. Seguimos con el periodo clásico, siglo I antes de Cristo, con Augusto, la República Universal, Principado, y tenemos también el periodo posclásico, que es el siglo tercero después de Cristo, que es el imperio absolutista eh, por Justiniano I, que es la decadencia y el fin del imperio romano. Bueno, vamos acá a hablar de conexidad y complementariedad. ¿Por qué se llama así? Porque cada uno coayuda para que el mundo jurídico sea más interlógico y pueda alcanzar plenitud. Esto se acentúa cuando se habla de subregiones como lo son del derecho público o el derecho privado. El derecho público es un derecho objetivo, mientras que el derecho privado es un derecho subjetivo. El derecho público, su estructura estatal, son los elementos constituidos del Estado, como es el de la población, que en su alcance personal, o el territorio, que es de alcance espacial, y el gobierno. Todo esto dentro de una dimensión sociológica. El derecho privado es un derecho subjetivo y tiene instituciones jurídicas como las personas, las cosas, las obligaciones y los estratos. Todo esto se menciona en una forma normológica del derecho público que está constituido por el derecho constitucional. En el programa de Derecho Romano vamos a hablar de la historia del derecho romano.
desde el Génesis, siglo 12 antes de Cristo, desde donde se van a formar las tribus, hasta la caída del imperio de Justiniano, que es desde, bueno, que cae como tal en el siglo VI después de Cristo. A lo largo de toda esta historia vamos a pasar por el periodo arcaico, siglo VIII antes de Cristo, obteniendo así como tal la monarquía. Después vamos a pasar por el periodo preclásico, siglo IV antes de Cristo, donde vamos a ver la República Nacional. Después vamos a pasar por el periodo clásico, siglo I antes de Cristo, donde vamos a ver el primer príncipe de, de Roma como tal, el príncipe Octaviano. Y después de eso vamos a pasar al periodo posclásico, un imperio dominado o imperio absolutista.